Ahora sí. Ya. Adelante. Espérenme tantito. Tengo a 5. Hernández Cruz, Herrera Vallejo, Zamudio, Juárez y Rodríguez. ¿Qué me faltó? Ortega. ¿Quién? Ortega. Y no me dices nada. Es que pensé que sí le había No, no, pasado, por no. eso me quedé. No, 2, 4, 6. Órale, ya comencemos. Lo bueno que sé hacer operaciones de aritmética, ¿no? Que ustedes luego me fallan. ¿Quién está acá arriba? Herrera Vallejo, prende tu video, es tu examen, por favor. Eso sí, en el puente Golden Gate, ¿no? Conforto virtual. Buenas tardes, somos el equipo Dinamita y hoy presentaremos el resumen ejecutivo de la materia de relaciones laborales. Introducción. La importancia que tienen las relaciones laborales dentro de una empresa son muy importantes en el momento de adquirir un empleo, pues son el vínculo de trabajo establecido entre las empresas, los trabajadores y sus representantes. Hoy en día, tener buenas relaciones dentro de un negocio pueden llevar a alcanzar metas de crecimiento. Reconocer el derecho al trabajo como un derecho humano tiene varios antecedentes importantes que van desde la Revolución Francesa de 1789 hasta la Constitución Mexicana de 1917, en el que da a conocer el derecho al trabajo mencionado en el artículo 123. El derecho al trabajo es un derecho fundamental y esencial. El derecho mexicano del trabajo tiene sus antecedentes específicos en el siglo XX, antes y después de la Revolución de 1910, habiéndose conformado en la Constitución de 1917. El derecho del trabajo surge para atender la necesidad de regular jurídicamente la realidad social del trabajo humano, ordenar las relaciones entre trabajadores y empresarios, y solucionar los conflictos que se pueden ocasionar como consecuencia de esas relaciones. Las fuentes para la regulación jurídica de las relaciones laborales conllevan 6 puntos muy importantes, los cuales hacen referencia al origen de esa materia. 1. La legislación. Indica el ordenamiento normativo de cualquier ley laboral. 2. La analogía. Este es un método por identidad de razón. 3. Principios generales del derecho. Son ideas para la orientación de un sistema legal. 4. La jurisprudencia. Interpretación de leyes. 5. La costumbre. Hace referencia a prácticas reiteradas. Y finalmente, la equidad, en donde se aplica la justicia en el caso de los derechos a trabajadores. Recordemos que las relaciones individuales de trabajo tienen que ver con el contrato del individuo de forma directa con el patrón bajo ciertas normas y condiciones a cambio de una remuneración. En una relación laboral existe un trato entre el trabajador y el patrón. Además de ellos, se encuentra un intermediario. Ese llevará a cabo los procesos de contratación, lo que conocemos como outsourcing, y el representante, como son los directores, administradores, gerentes y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración. Todo eso postulado en el artículo 11 de la Ley Federal del Trabajo. Ahora bien, el contrato individual de trabajo es aquel en el que una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado, mediante el pago de un salario. En ella encontramos tipos de relaciones de trabajo, como son por obra determinada, por tiempo determinado, por temporada y por tiempo indeterminado, las cuales ya han sido mencionadas en la unidad. Para que éstas deban ser cumplidas es necesario tomar en cuenta ciertos requisitos que el contrato del trabajador deberá de tener: nombre, firma, horario y días de trabajo, monto del sueldo, entre otras cosas. Suspensión, rescisión y terminación de las relaciones laborales. La rescisión de la relación laboral o rescisión del contrato de trabajo como una de las formas de extinguir la relación del contrato laboral de forma voluntaria por el patrón o por el trabajador. La extinción de la relación laboral produce la terminación del vínculo jurídico existente entre el patrón y el trabajador. Tratándose de la rescisión laboral, la Ley Federal del Trabajo establece las causas por las cuales tanto el patrón como el trabajador pueden rescindir la relación laboral en cualquier tiempo. El patrón o el trabajador pueden dar por terminada la relación laboral
cuando el otro incumple con las obligaciones pactadas. La Ley Federal del Trabajo establece las causas y formas que dan lugar a la extinción de la relación laboral de forma voluntaria. No obstante ello, y de conformidad con la ley, tanto el patrón como el trabajador podrán ejercitar la acción rescissoria de la relación laboral ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, y deberán de ser aprobadas la causa o causas de la rescisión. Jornada de trabajo y horas extras. La Ley Federal del Trabajo establece que es el tiempo durante el cual la persona trabajadora se encuentra a disposición del patrón para prestar su trabajo. La señalada ley regula 3 jornadas de trabajo y fija un límite para cada una de ellas. La jornada mixta tiene una duración máxima de 7 horas y media, en la que comprende periodos de tiempo de la jornada diurna y nocturna. La jornada diurna tiene una duración máxima de 8 horas. Es la comprendida entre las 6 de la mañana y las 20 horas. La jornada nocturna tiene una duración máxima de 7 horas. Es la comprendida entre las 20 horas y las 6 horas. Las horas extras son la cantidad de tiempo adicionales que un trabajador realiza sobre su jornada de trabajo, que normalmente suele ser una jornada de 8 horas. Días de descanso obligatorio y vacaciones. Descansos obligatorios. Los descansos obligatorios son fechas especiales señaladas por la ley en que el trabajador está autorizado para dejar de concurrir a sus labores, con el fin de conmemorar acontecimientos religiosos, cívicos o solidaridad con la clase trabajadora. Los días de descanso obligatorios establecidos por la ley son los siguientes: 1 de enero, 1 de mayo, 16 de septiembre, 20 de noviembre y 25 de diciembre. Vacaciones. Las vacaciones son periodos más prolongados de días de descanso a que se tiene derecho por cada año cumplido de servicios. La ley establece que por el primer año se tiene derecho a 6 días hábiles consecutivos de vacaciones, que se aumentarán de 2 en 2 hasta llegar a 12. Salario mínimo. El salario, remuneración, sueldo, es la cantidad de dinero que recibe regularmente un trabajador a cambio de un tiempo de trabajo estipulado, de acuerdo a lo explícitamente acordado en un contrato laboral voluntario, ya sea formal o informal. El pago del salario puede tener lugar mensualmente, quincenalmente, semanalmente o incluso diariamente, dependiendo del arreglo laboral que ordene la dinámica de trabajo. Similarmente, el monto del pago está usualmente determinado por la relación de valor del trabajo por hora, es decir, por cuánto dinero cuesta una hora de labor o de un servicio determinado. El salario o sueldo mínimo es la cantidad mínima de dinero establecida por la ley de un país determinando que debe pagarse a un trabajador, a cambio de un periodo de trabajo contemplado en horas, días o al mes. Se aspira que un salario mínimo sea la cantidad mínima de dinero requerida para que un jefe de familia satisfaga sus necesidades alimentarias, vitales, educativas, durante dicho periodo de tiempo. Reparto de utilidades. El reparto de utilidades es un derecho constitucional que tienen los trabajadores para recibir una parte de las ganancias que obtiene una empresa o un patrón por la actividad productiva a los servicios que ofrece en el mercado. El reparto de utilidades se recibe a más tardar el 30 de mayo en el caso de los trabajadores que laboran para una empresa moral, mientras que las personas que trabajan para una persona física deberán recibir el pago a más tardar el 29 de junio. Es aplicable a los trabajadores que hayan laborado por lo menos 60 días en la empresa. No aplica para trabajadores domésticos, directores, administradores y gerentes generales, profesionistas, artesanos, técnicos y otros que mediante el pago de honorarios presten sus servicios sin existir una relación de trabajo subordinado con el patrón. Buenas tardes. A continuación hablaremos sobre la unidad 2, que se trata de las relaciones colectivas de trabajo. Mi nombre es Mariana y empezaré con esta unidad. Comenzaremos con el primer tema, el cual es derechos y obligaciones de los trabajadores y patrones. Comenzaré mencionando algunas de las obligaciones patronales, las cuales son pagar salarios e indemnizaciones conforme a lo pactado. Esto quiere decir que el salario se debe pagar conforme a las normas que están vigentes en la empresa, así como también no maltratar a los trabajadores ni física ni verbalmente, contar con instalaciones adecuadas para actividades de personas con discapacidad y cumplir con el reglamento y la NOM, así como disponer de materiales de curación para que cuando haya una emergencia sea atendida inmediatamente. También los derechos de los patrones son las obligaciones del trabajador.
Algunas de las obligaciones de los trabajadores son desempeñar sus labores bajo dirección del patrón o su representante, siempre haciendo caso de sus instrucciones, así como también conservar un buen estado de los útiles de trabajo proporcionados por el patrón. Sin embargo, en este caso, el trabajador no es responsable del deterioro con el paso del tiempo de los mismos, así como comunicar al patrón sobre sus deficiencias destacadas en el centro laboral para evitar alguna catástrofe. El segundo tema que abordaremos será el derecho de preferencia, antigüedad y ascenso de los trabajadores. Derechos de preferencia. Esto quiere decir que el patrón debe de preferir en igual de circunstancias a sus trabajadores, ya sean mexicanos o no, les hayan servido satisfactoriamente por mayor tiempo y a quienes no hayan tenido ninguna otra fuente de ingresos económicos y tengan a cargo una familia. Las normas para el cálculo de la prima de la antigüedad son: la prima de antigüedad considera el importe de 12 días de salario por cada año de servicios. La prima de antigüedad se pagará a los trabajadores que se separen voluntariamente de su empleo siempre que hayan cumplido 15 años de servicios por lo menos. El siguiente tema trata sobre las relaciones del trabajo de las mujeres. Si una empleada está embarazada, ésta no debe prestar sus servicios en labores que sean insalubres o peligrosos, en trabajos nocturnos industriales, en establecimientos comerciales o de servicio después de las 10 de la noche, así como en horas extraordinarias. Las madres trabajadoras tendrán los siguientes derechos. Durante el periodo de embarazo no realizarán trabajos que exijan esfuerzos considerables, así como también estar de pie durante un largo tiempo o actúen o puedan alterar su estado psíquico y nervioso. También podrán disfrutar de un descanso de 6 semanas anteriores y 6 posteriores al parto. A continuación hablaremos sobre los sindicatos. Un sindicato es la asociación de trabajadores o patrones constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. Los trabajadores y los patrones tienen el derecho de constituir sindicatos sin necesidad de autorización previa. También los sindicatos tienen derecho a redactar sus estatutos y reglamentos, así como también elegir libremente a sus representantes. Algunas de las obligaciones de los sindicatos son proporcionar los informes que les soliciten las autoridades, así como también comunicar a la autoridad ante la que estén registrados dentro de un término de 10 días los cambios de su directiva y las modificaciones de los estatutos. Informar a la misma autoridad cada 3 meses por lo menos de las altas y las bajas de sus miembros. Los sindicatos solo se disolverán por 2 causas. La primera es por el voto de las 2/3 partes de los miembros que lo integren y la segunda por transcurrir el término fijado de los estatutos. El contrato colectivo de trabajo y el contrato ley son muy similares, ya que ambos son un convenio entre uno o varios. Rápidamente, donde nos quedamos, empiecen a grabar, ¿vale? Las diferencias son la duración, ante quién se solicita y también el contrato colectivo establece las condiciones de trabajo en una empresa y el contrato ley establece las condiciones de trabajo en una rama determinada de la industria. El reglamento interior de trabajo es un conjunto de disposiciones obligatorias para trabajadores y patrones en el desarrollo del trabajo en una empresa o establecimiento. Es la suspensión temporal de trabajo llevada a cabo por una coalición de trabajadores. Busca conseguir equilibrio en varios factores de la producción. Arma el trabajo con las del capital. La renuncia es la manifestación unilateral de voluntad que se entiende será espontánea y actual, lo que resulta de para que tenga validez y merezca fe, debe de reunir ciertos elementos. El finiquito es proceder a pagar, en un caso de renuncia, salarios desvengados, parte proporcional del aguinaldo y vacaciones, prima de antigüedad y otras prestaciones. Que bien. La liquidación es cuando el patrón está obligado a realizar un pago de indemnización, la cual es resarcir o prejuicio causado como un despido injustificado. Unidad temática es aquella que garantiza el derecho a la salud, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión garantizada por el Estado. Este depende del gobierno federal, es la rectoría del sistema y abarca desde la definición de prioridades, coordinación intrasectorial, regulación de la atención de la salud, regulación sanitaria, evaluación de servicios y planeación estratégica del sector.
algunos de estos puntos en colaboración con diversos cuerpos profesionistas e instituciones de la sociedad civil. El sistema de salud mexicano se divide en público y privado. Las instituciones de seguridad social pueden ser el IMSS, el ISSSTE, Pemex, Sedena, etc. Y para las personas sin seguridad social, el Seguro Popular, la Secretaría de Salud y los servicios de salud estatal. El sector privado es aquella que presta servicios a la población con capacidad de pago. El financiamiento de las instituciones de seguridad social proviene de tres fuentes: las contribuciones gubernamentales o contribuciones de los empleados. Los beneficiarios, de acuerdo con el artículo 4, son aquellos jubilados, trabajadores asalariados, los autoempleadores, trabajadores del sector informal, personas fuera del mercado de su trabajo y sus familias, y la población con capacidad de pago. En general, el sistema de salud ofrece beneficios dependiendo de la población a la cual se le abarca. La ley del seguro regula la seguridad social de los trabajadores contratados por la iniciativa privada. Estos regímenes pueden ser el voluntario o el obligatorio, en el cual el voluntario es aquel que tiene derecho a los trabajadores que deben ser atendiendo alguna disposición legal, a lo que el obligatorio son aquellas personas con una relación laboral sin ser obligatoria su afiliación. Además, la afiliación de alta la realizarán los para registrarlos e inscribir a sus trabajadores en el IMSS, así comunicar altas y bajas y demás datos dentro de no más de 5 días después de que el trabajador entró a la empresa. Para esto deben contar con su número de seguridad social, el cual se compone del número de oficina administrativa, año en que se afilió al IMSS, año de nacimiento del trabajador, dígitos asignados por el IMSS y número de verificante del IMSS. Cuando una empresa hace una modificación en el salario que perciben sus empleados, debe dar aviso al IMSS. Para esto se realiza la modificación de salario. Los salarios pueden ser fijos, variables, y para darse de baja del IMSS se tiene que dar un aviso por parte de la empresa al instituto. Este puede terminar la relación laboral en la subdelegación u oficina administrativa auxiliar que corresponda al domicilio de su centro de trabajo. Las incapacidades son aquellas que brindan al asegurado el descanso necesario para su recuperación. Después de que el trabajador se encuentre imposibilitado de los servicios, debe acudir a la unidad médico familiar que le corresponda y el médico tratante evaluará la gravedad del conocimiento y del padecimiento. Expedirá el correspondiente, el cual comprobará la incapacidad y justificará la ausencia en el centro de trabajo. El subsidio se pagará a partir del cuarto día y el inicio de la incapacidad, igual al 60% del último salario base del trabajador. Para los tipos de incapacidad que expide el IMSS se refiere a la incapacidad por recaída, la incapacidad inicial, la subsecuente y la de enlace. Las incapacidades de maternidad se pueden otorgar en especie. El instituto otorgará a la asegurada durante el embarazo, el alumbramiento y el puerperio las prestaciones siguientes. Los certificados son 90 días naturales, 30 días antes y 60 después de la fecha probable del parto. Si las incapacidades son generadas por aborto, deberán considerarse como enfermedades generales. Si el médico puede otorgar una incapacidad de hasta por 45 días naturales. Las indemnizaciones es un derecho de orden público que se traduce en una compensación económica al trabajo físico e intelectual. Para lesión de hasta el 25%, se otorgará una indemnización global. Si es del 25 al 50, puede elegir entre pensión o indemnización global. Y si el % corresponde una pensión. Las consecuencias de un accidente de trabajo pueden ser incapacidad permanente parcial, incapacidad temporal, incapacidad permanente total o fallecimiento. Ofrece diferentes tipos de pensiones, como pueden ser por invalidez, cesantía de edad avanzada o vejez. Esto en pensiones de Ley 73. El Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, por sus siglas Infonavit, es un organismo tripartita. Esto quiere decir que está conformado por gobierno, empresas y trabajadores. Su función principal es la de otorgar créditos a los trabajadores para la obtención de viviendas, además de conceder rendimientos en el ahorro, que se mantiene en el Fondo Nacional de Viviendas para las Pensiones del Retiro. Se compone de las aportaciones hechas por los patrones que corresponden al 5% del salario. Ahora bien, ¿por qué disminuye mi crédito Infonavit? Por 4 razones. Tu salario de cotización no ha cambiado en el último mes. Ganas de 1 hasta 5 salarios mínimos. Y ya cumpliste 36 años o más, recordando que por cada año que cumplas a partir de los 36 años, se te va descontando de tu crédito Infonavit. Tu empresa disminuye tu salario o tu empresa no tiene un buen comportamiento de pagos de las aportaciones del Infonavit. Su nombre oficial es Administradoras de Fondo para el Retiro, que básicamente son empresas que se dedican a administrar el dinero de la cuenta individual de los trabajadores que pagan sus cuotas al IMSS.
tienen el objetivo de ofrecer al trabajador una pensión al momento del retiro. Una cuenta individual es aquella que un trabajador debe poseer. Esta está administrada por las AFORES y se acumulan cuotas y aportaciones que hace el asegurado, patrón y gobierno, mientras que una subcuenta es cada rubro que conforma la cuenta individual de los trabajadores y en ella se depositan aportaciones encaminadas a cubrir las diferentes necesidades de los trabajadores. Estas son subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, subcuenta de vivienda, subcuenta de aportaciones voluntarias. Finalmente, las AFORES tienen como función abrir, administrar y operar las cuentas individuales del trabajador, personalizar cuotas, aportaciones y utilidades derivadas del manejo de estos recursos, enviar al domicilio de los usuarios estados de cuenta, establecer servicios de información y atención al público, operar y pagar los retiros programados que los trabajadores quieran hacer de su cuenta individual, entregar a los trabajadores los recursos de su aportación voluntaria al momento que lo requieran, cada 6 meses. No debemos olvidar que debido a que son una empresa privada, cobran una comisión por el trabajo de administrar una cuenta. Como conclusión, podemos decir que es de vital importancia conocer todos nuestros derechos y obligaciones como empleados, pero también como jefes en un futuro, pues es importante equilibrar un poco la balanza, y es necesario este conocimiento a lo largo de nuestra vida laboral, puesto que nos ayudará a exigir lo que por ley es nuestro. Vale, gracias. Escuché algunos errores, sí, pero casi su trabajo casi estuvo perfecto. Nomás un comentario. En la confusión recuerden que el Infonavit es el crédito para una vivienda o construcción de la misma. Máximo te puedes contar el 30%, ¿sí? Si te da un departamento, ¿no? El 30% más el 1% para mantenimiento. Y lo más importante, tu patrón debe pagar el 5% de tu salario. Son de las cosas, no escuché que me dijeran, de los descuentos que se puede hacer al salario mínimo, recordando. Después del divorcio, como la palabra real, que pagues la pensión alimenticia. El otro factor que te pueden descontar es vivienda, ¿sí? Vivienda, ya sea que tengas un crédito hipotecario o que te haya cambiado tu lugar de trabajo, el patrón y el cambiado, el patrón tenga departamentos y te va a descontar máximo el 10%. El otro factor que es deducible de impuestos es un crédito al FONACOT, ¿sí? Esos son los rubros que te pueden descontar del salario mínimo. Y el sistema de ahorro para el retiro va a ser administrado por una AFORE. Y no escuché cómo está compuesto los factores del sistema para el ahorro del retiro. ¿Qué más? El mismo pago de tu ahorro para el retiro y el otro es la seguridad social, si no me equivoco, ¿eh? Es lo que te tiene que manejar tu sistema de ahorro del retiro, ¿ah? A grandes rasgos. Discúlpenme, pero sí, ya se me bajó la pila, ¿sí? Y estoy agotado. ¿Algún comentario, ingenieros? Del curso, ¿no? Ninguno, No, todo bien, profesor. profe. Ahora pues, espero que esto les sirva, no para equilibrar la balanza. Idealistas, hay que ser pragmático y pensando siempre, perdóneme, ingeniero, que lo repita, no por balanza, necesarios, no como trabajadores. Van a ver que a la hora que salga de su bolsillo, los sueldos, aguinaldos, reparto de utilidades, y los empleados metan licencias médicas por enfermedad profesional o no profesional, equilibrar la balanza de su bolsillo, y a ver si me dan la razón. No es lo mismo pensar como empleado que como patrón. Y aprender y apacarles, ¿no? Él sí. Sí, profe. Les deseo éxito, ingenieros. Gracias y espero a mi paciencia, a mi poca paciencia, pero la idea era conversarle lo mayor
parte de los conocimientos de la Ley Federal del Trabajo. Van a necesitarla, conocer sus derechos y obligaciones, tanto como empleados, para que no abusen